Slania Corvidos, soy Corvus Bruxo Lugenicos y bienvenidos al Nemetón. Para empezar tengo dos cosas que preguntaros. La primera, ¿os importa que os llame Corvidos? Es una cosa que se me ocurrió así en el canal en inglés. Nada, simplemente es un nombre gracioso que se me ocurrió cuando empecé a tener que referirme a la gente porque ya empecé a tener página de Facebook y esas cosas, que yo no soy nadie en esta vida, no tengo una mogollonada de seguidores ni nada, pero eso. La segunda pregunta es que, creo que lo dije en el primer vídeo, yo soy andaluz de nacimiento, como dicen los de Horazulú. Y entonces mi acento es densillo, es densillo porque soy de pueblo cerrado. De pueblo ahí, pero pegado con la costa africana. Entonces, creo que mi acento muchas veces no se entiende bien, creo que muchas veces hablo muy rápido, creo que muchas veces a la gente le cabrea la manera de hablar que tenemos los barbateños, porque sí, vengo de Barbate, antiguamente Barbate de Franco. Y bueno, básicamente lo que os quiero preguntar es si queréis que hable con mi acento normal de toda la vida, el andaluz, barbateño, gaetano, quillo, o queréis que hable con un castellano más neutro, porque pues también puedo, porque he estado viviendo en Barcelona, he estado viviendo en Madrid, algo se me tenía que pegar y aparte pues la lengua no se me da mal del todo. Soy un inútil haciendo los análisis morfosintácticos estos, pero lo que es hablarla, pues creo que más o menos me manejo. Además el teatro pues ayuda mucho con la dicción también, casi siempre, más o menos. Sí, algo. Dicho esto, me gustaría hacer una introducción más o menos breve, de lo que viene siendo mis creencias, de lo que viene siendo la Senacocredima iberokéltaca. Qué bueno, ¿qué significan estos palabras? Pues entonces, la Senacocredima iberokéltaca es básicamente un nombre que he tomado de un grupo brasileño que están como mucho más avanzados que nosotros en hechos de interesarse por sus ancestros. Supongo que serán brasileños blancos, pero ya me entendéis. Y bueno, este grupo se llamaba Senacocredima iberokéltaca Brasilias. El Senaco y el Credima estaban juntos, yo no entiendo bien por qué. Entiendo el iberokéltaca por qué, pero el otro no. Al menos en el estado tan primitivo que tengo yo esto de reconstruir las lenguas celtibéricas. Entonces, yo lo he dejado separado de momento. Y básicamente significa antigua creencia iberocéltica o viejo credo iberocéltico. Básicamente es como yo procuro referirme al concepto general del reconstruccionismo celtibérico o hispanocéltico o el politeísmo celtibérico hispanocéltico, la filosofía más el contexto cultural. En este caso sería el reconstruccionismo que pretende ser lo más fiel posible a las creencias y a las prácticas originales, que nos permite nuestro conocimiento, que es muy limitado en este caso, no se tiene todo conocimiento de la religión de nuestros antepasados, y como nos permita también pues lo que viene siendo la legalidad del país donde estemos residiendo. ¡Hostia puta! ¿Eso significa que no voy a poder cortar las cabezas de mis enemigos y exponerle a la puerta de mi casa? ¡Qué bajón! Así que bueno, eso, tanto mis creencias como el nombre, como Senacocredima iberokéltaca, viene a venir a referirse a intentar hacer unas prácticas religiosas, espirituales y culturales y morales que sean lo más parecidas posible a cómo fueron históricamente, o al menos el pensamiento de una evolución lógica de cómo hubieran sido esas prácticas si hubieran evolucionado orgánicamente. Cabe decir que esta religión es reconstruida mediante métodos científicos que estudian la historia, o sea, mediante la arqueología, mediante la etnolingüística, mediante el estudio de las fuentes, el estudio de las fuentes epigráficas, de la literatura de la época contemporánea a estos pueblos, pues por ejemplo, los testimonios de griegos y romanos, etc. No es una religión transmitida, no ha sobrevivido en secreto. Quien os intente vender eso es un cantamoñas si os quiere sacar la pasta,
o se quiere hacer famoso, así que por favor no compréis eso. Y bueno, pues mi religión tiene básicamente lo que viene a ser las características de una religión europea de la época del Hierro. Tiene antepasados comunes, viene del antepasado indoeuropeo, antes de ramificarse. Tiene un panteón de dioses, tiene conceptos sagrados en animales, vegetales y conceptos sociales. Tiene una cierta fijación por la guerra, pero eso es por la época, en mi opinión. Los pueblos agropastorales pasaron a ser tribales y a guerrear unos con otros para poder conseguir territorio y recursos materiales. Dicho esto, me gustaría aclarar unos conceptos. El primero es celta. Celta, sé que es una palabra que es o muy amada o muy odiada. En mi caso no es ninguna de las dos cosas. Mi concepción de celta es la concepción antropológica de esta. Se refiere a un grupo de sociedades humanas que tienen un antepasado lingüístico común y también que comparte una cierta cultura material y religiosa y cultural con pueblos similares, y por eso no es, y que quede claro, no es un reclamo político, no es un reclamo independentista, no es un reclamo genético, no es un reclamo racial, no es una raza. No somos celta por nacer en un sitio celta y no somos celta por nacer en una familia celta. Aclarado eso, hace falta hablar del término celtíbero. Celtíbero es un término que se usó históricamente. Quiero decir, no nos lo estamos inventando, viene a significar celta de la península ibérica, de Iberia, o una mezcla de celtas e íberos. Hay unas ciertas tribus en la península ibérica que no son celtas, no son euskaldunes, no son nada, y se les conocieron como íberos. Bien, el problema es que el término celtíbero se usó como gentilicio para gente que vivía en un entorno que se conocía como la Celtiberia. Entonces, usar eso para el resto de pueblos celtas de la península ibérica técnicamente no es correcto, pero algunos autores, algunos expertos, algunos estudiosos, por su propia salud mental, han reducido el término a su significado básico, celta de la península ibérica, y han usado el término para referirse a toda esta gente de forma breve. Pues algo así como se expandió chamán para referirse a pueblos que no tenían una religión extremadamente compleja, que era mucho más naturalista, etc. Yo intento distinguir a los habitantes de la Celtiberia del resto de pueblos diciendo celtibéricos. ¿Por qué? Porque ese ibérico da una sensación de adjetivo, da una sensación de no ser un gentilicio, como el que dice español, o como el que dice madrileño. Da una sensación de ser un adjetivo, pues como el que dice sureño, o como el que dice caucásico. Entonces, creo que es útil, y por eso yo intento decir pueblos celtibéricos, creencias celtibéricas. Cuando digo, por ejemplo, la creencia celtibérica pues me estoy refiriendo pues a una creencia que la mayoría de pueblos celtas de la península ibérica compartirían, por ejemplo, incluyendo a los celtíberos de la Celtiberia. Y cuando digo celtíberos, pues me estoy refiriendo a este grupo de tribus. El motivo por el que hago tanto izquierda y derecha es por la puta lengua de signos, que me ha dividido todo en izquierda y derecha porque el espacio tiene significado gramatical en la lengua de signos, así que estoy aquí ordenando las cosas por concepto. Disculpadme por eso, de formación profesional. Dicho esto, y retomando el tema del reconstruccionismo, hay que decir que soy consciente, y somos conscientes todos los que participamos en el reconstruccionismo, que hay huecos de información muy grandes, que tenemos que usar la gnosis personal, pero hay que pensar que nosotros intentamos crear algo que sea práctico. Entonces, mantener las tradiciones está muy bien, pero a veces no es práctico mantenerlas y tenemos que descartarlo. O simplemente necesitamos algo que no conocemos y tenemos que ponerle un nombre aunque no sepamos el original. Entonces, pues eso, hay que tener en cuenta que intentamos mantener las tradiciones y que intentamos coger la antorcha, coger el testigo de nuestros ancestros, pero también queremos practicar la espiritualidad y conectar con nuestros dioses. Entonces, hay que cambiar cosas, incluso aunque lo supiéramos todo, habría cosas que habría que cambiarlas. Por mantener la legalidad que existe actualmente, por corregir errores sociales, como podría ser
el machismo patriarcal, o la homofobia, o un posible racismo, o roles de género que no tienen un fundamento natural, etc. También decir que es perfectamente lícito y existen grupos, pues justamente como el de Senacocredima Iberokeltaka Brasilias, que tienen interés en zonas geográficas o culturales concretas. Sabemos que había diferencia entre estas culturas. Cuando yo intento hacer algo panceltibérico, no lo hago pensando que todas las tribus eran iguales. Eso es otra de las grandes críticas cuando alguien usa el término celtibérico como algo genérico. ¡Que no eran todos iguales! ¿Qué dices? ¿Que los celtíberos tenían unas costumbres y unas cosas y los otros tenían otras? Sí, es cierto. Lo que yo intento aunar, sobre todo, es el panteón, porque la mayoría de tribus están incompletas, y las costumbres comunes. Por ejemplo, muchas de las tribus practicaban el culto a las cabezas cortadas. Muchos tenían espadas y materiales de formas similares, que había algunos que no, que había otros que no se sabe, que había otros que no ni siquiera batallaron lo suficiente como para conservar armas. Eso lo entiendo. No intento en ningún momento decir que no fueron así. Simplemente creo que no es práctico enfocarse en ciertos territorios que la información está muy sesgada. Es cierto que la parte pues, de la Galaecia o la cultura castreña o la lusitania sí que tenían algo un poco más completo, los celtíberos en sí mismos tenían algo un poco más completo y se tiene bastante información y algo se puede hacer. Y es perfectamente legítimo intentar mantenerse en ello. O tener una concepción general, pero enfocarse, por ejemplo, en el panteón que se pueda de esos territorios, porque tú eres de esos territorios. Yo me metí en esto un poco por mi abuelo, que es asturiano, pero nunca he vivido en Asturias y he estado en Asturias solo una vez. Tengo inclinación por las tribus astures, e incluso por las cántabras. Sí, tengo muchísima inclinación por ellas, muchísima. Pero no me siento capaz todavía de intentar reconstruir eso o de sentirme exclusivamente castreño. Religiosamente, evidentemente no vivo en una cultura castreña porque eso se ha extinguido ya. Entonces, entended eso, que no queremos decir eso los que intentamos hacer una religiosidad reconstruyendo una especie de cultura panceltibérica, porque sabemos que la cultura no era panceltibérica. Entendedlo, porque no quiero gente echándoseme a la yugular ahí como vampiros cada vez que diga celtibérico o los celtas de la península ibérica y que se me venga en que no eran todos iguales. Ya lo sabemos. En fin, esto lleva ya muchísimo tiempo, muchísimo más de lo que yo quería, así que voy a dedicar los siguientes minutos a responder las dos preguntas que me hacen siempre cuando explico mis creencias. ¿Pero es una religión o es que te gusta disfrazarte de celta? Pues mira, aunque no tengo nada en contra del recreacionismo y me encantaría ir a eventos recreacionistas celtibéricos, lo cierto es que reconstruir la ropa cuesta pasta y yo no tengo un duro, así que no me he disfrazado en mi puta vida. Disfrazado. Conste que si me pusiera ropa ceremonial porque creo que es del gusto de los dioses, pues sería eso, ropa ceremonial, no un disfraz. Pero de momento no he podido ponerme ni una sola reconstrucción de ropa de época. Ni siquiera una ropa que no sea una reconstrucción, pero tenga motivos extraídos del arte pictórico de estos pueblos. Ni siquiera eso he podido encargar. O sea que va a ser, no sé yo, que a lo mejor sí que estoy en esto porque creo en esos dioses y porque valoro a mis ancestros y quiero mantener sus espíritus vivos. Y sí he dicho sus espíritus y no su espíritu, porque estoy hablando de sus espíritus literalmente, sus almas. Si estoy en esto por disfrazarme, va a ser que no compensa el esfuerzo. Porque en 4 o 5 años no me he disfrazado. Mira tú por dónde. Y la otra pregunta que me hacen es ¿por qué esta religión que casi no conserva mitos, ni siquiera reconstruidos, que cuesta mucho, que tienes que estudiar el doble? Bueno, lo primero que tengo que decir es que el reconstruccionismo hay que estudiar siempre. Las religiones, incluso la romana, la helénica, etc., todas tienen unos vacíos de conocimiento muy grandes, que normalmente pues no, si estudias lo que estudias en el colegio, pues no te das cuenta de que los tienes. Pero si intentas practicarlo de forma práctica, válgase la redundancia, pues tiene unos vacíos de conocimiento que hay que rellenar también bastante. ¿Y el cómo llegué a esta religión? Pues básicamente fue un proceso. O sea, yo hubo una época en la que estaba como quiero creer en los dioses antiguos, es lo que me hace sentido.
Yo ya creía que la naturaleza era algo sagrado y me definía como pagano ecléctico por eso, pero tenía esa mentalidad como de que el culto politeísta estaba ya demostrado falso, que o creías en el dios del libro o no creías en nada y esas eran las únicas opciones válidas. Que lo demás era como tonto, como estúpido, como creer que la Tierra es plana, por ejemplo. Al final, cuando superé eso, pues primero tuve un que aquel con los dioses egipcios, porque tenían una fijación con los egipcios. Incluso estuve en Egipto con 16 años, gracias mamá y papá, que me llevasteis cuando aún era seguro ir. Y luego pues fui buscando un poco más a mis ancestros, lo que dije, se me hizo importante el culto a los ancestros y fui buscando lo que consideraba mis ancestros. Y evidentemente todo lo que voy a mencionar ahora fueron mis ancestros, que conste en acta, lo admito y lo sé. Pero al final me quedé con este resquicio por lo que dije, por lo que acabo de contar. Fui con los griegos, luego dije, uy, pero si nuestra lengua viene del latín, mejor los romanos. Luego dije, uy, mi abuelo es asturiano, bueno, los celtas, y empecé a mirar a los irlandeses. Ahí me di cuenta de que los irlandeses tenían contrapartidas en la Galia. Contrapartidas relativas. Y entonces empecé a incluir en el panteón pues a dioses galos, dioses continentales. Y entonces me fui enterando de que había dioses nativos y que tenían influencias célticas también. Entonces dije, hostia, y empecé ya a meter. Y ahí pues poco a poco me acabé dando cuenta de que podía tener un panteón solo con dioses de la península ibérica porque cumplían los roles principales de dioses del inframundo, dioses de la guerra, dioses de los juramentos y como que iban... Todos cumplían y pues fui descartando todos los de fuera de la península ibérica. Ahí ya miré varios grupos y la mayoría, y por eso es por lo que aclaré lo de celta, eran grupos de extrema derecha con fijación por la estética celta. Odio eso, aparte de que la extrema derecha pues me come un poco las pelotas, pero aparte de eso, aunque fuera la izquierda o el centro, me da igual, el hecho de que sea una fijación estética, que los dioses sean un reclamo político, me da pues lo que viene siendo ciertas ganas de vomitar. Vamos a ver, chicos, mi móvil ha decidido putearme, pero así a... A ver, yo grabo con el móvil porque de momento no tengo medios, ¿vale? Y la calidad de por sí es bastante mala, y aparte tengo muy poco espacio en el móvil, porque en el móvil tengo prácticamente todo. Tengo mis ideas escritas, tengo la música que escucho, todo lo tengo ahí. Entonces lo que hice fue grabar en 3 segmentos. Grababa un segmento, lo pasaba al ordenador, grababa otro segmento y así. El móvil ha decidido que iba a girar en la pantalla, sí, aunque seguía en horizontal, aunque no lo haya tocado, aunque siga puesto en el mismo soporte y no lo haya sacado de ahí, pues ha decidido que se iba a girar. Y de momento mis capacidades de edición pues no alcanzan. Giro la pantalla pero no consigo que la franja vertical cambie también. Entonces... Había grabado 5 veces el día anterior el vídeo, no me convenció, lo borré. Y lo grabé como un par de veces más antes de esto. Y me niego a grabarlo desde el principio otra vez porque este estaba haciendo más o menos bien. Así que he mirado más o menos la información que daba en este sector y os la voy a resumir más o menos. Por ese motivo, todo está cambiado de sitio, la luz es distinta, el ángulo es distinto, todo es distinto, mi camiseta es distinta, tengo más pelo en la cabeza. Y sí, me he dado cuenta de que aunque mi camiseta es distinta, también es de El Beatty. ¿Qué le voy a hacer? Es uno de mis grupos favoritos. Pues llegué a Celtic Hispana. Celtic Hispana era un grupo de tradición reconstruccionista celtibérica y estaba llevado por Laura Díaz y Carlos Sánchez. Carlos Sánchez decidió ir por su propio camino. Carlos ahora hace unos proyectos interesantísimos de los que tarde o temprano os acabaré hablando en este canal, porque son muy interesantes. Pero bueno, quedó esto y yo contacté con Laura muy desalentado. Le expliqué por qué no me gustaron los otros grupos y le expliqué las condiciones mías, en plan mi ideología, mis condiciones, los rasgos de mi identidad que chocaban con este tipo de ideas, y Laura se sorprendió mucho. Bueno, respondió meses después, pero se sorprendió mucho. Y entonces yo pasé a entrar parte de Celtic Hispana, no como alguien importante, sino como un participante más. Y lo bueno que tenía con Celtic Hispana, yo tenía 2 cosas que me encantaban de Celtic Hispana. La primera es que lo que ya llevaban de trabajo interpretado, ya que Celtic Hispana se basa en su trabajo de interpretación y de investigación y de recolección de datos, el de Laura. Lo primero que me gustaba es que coincidía mucho con ideas que ya tenía.
Y Laura y yo coincidíamos bastante en eso, en casi todo, vamos. En casi todo coincidíamos. Lo otro que me gusta es que Laura es historiadora. Laura es licenciada en Historia, creo que por la Universidad de Alcalá, pero no estoy seguro. ¿Y qué quiero decir con esto? Vamos a ver, vamos a hacer un inciso sobre el tema del reconstruccionismo en general, pero del celtíbero sobre todo. Laura no es especialista, no pudo hacer una especialidad, básicamente porque no existe esa especialidad en España. Laura, sin embargo, sí que le han dado los métodos, la metodología de estudio, de discriminación, etcétera, de la teoría de cuál es la teoría más probable, de qué historiadores son más fiables, etcétera. Yo no estoy en contra, yo no hablo de la titulitis como hablan algunos divulgadores históricos y demás, y bueno, y en otras áreas de conocimiento, porque la titulitis es necesaria. El problema que yo tengo con la titulitis es básicamente que esos historiadores usan sus títulos, o esos historiadores arqueólogos, o lo que sea, utilizan esos títulos para descartar las teorías de otros con su misma titulación, solo porque la están expresando gente que no tienen esa titulación. Yo no soy experto en nada, eso quede claro, no soy historiador, no soy arqueólogo, no he estudiado nada que tenga que ver con el estudio de la historia. Ahora bien, todo lo que yo digo, y cada vez que digo que un historiador para mí es un imbécil, no es porque yo sepa más que ese historiador, es porque los otros historiadores han emitido teorías distintas o directamente han dicho que esa persona está loca perdida y simplemente quiere intentar hacerse el revolucionario con sus teorías para conseguir renombre. Eso tiene que ir por delante. Yo no digo nada ni en mis prácticas religiosas, ni en lo que yo exprese, ni en mis opiniones sobre los estudiosos. No digo absolutamente nada que no haya dicho al menos una persona con un mínimo renombre en el área del estudio de la historia. Fin, eso tenerlo claro. Puede que no me acuerde de la fuente, puede que no me acuerde del nombre, puede que incluso siga uno que sea uno y luego haya dos que digan otra cosa distinta y sean los únicos tres que digan algo sobre un tema, pero necesito que al menos una persona con un mínimo renombre apoye esa teoría, si no a mí esa teoría no me convence ni harto palo. Podéis estar en desacuerdo con Laura a nivel de ciencia de estudios de la historia, podéis estar en desacuerdo con Laura a nivel filosófico y teológico, pero desde luego Laura no dice las cosas porque le venga bien. No os va a vender Reiki celta ni mierdas de esas y no utiliza la palabra celta porque esté de moda. Y la verdad es que Laura la he visto pelearse con arqueólogos que, según ellos, que estaban blandiendo su título para explicar por qué los celtas no existieron en la península ibérica. Desafortunadamente hubo una serie de infortunios en la comunidad pagana y Laura disolvió la tradición, ya no se estudia como tradición religiosa. Ahora Celtica Hispana es una página de divulgación histórica y cultural centrada en los pueblos celtas de la península ibérica. Os dejaré los links relacionados con Celtica Hispana en la cajita de descripción, porque es muy guays, son muy útiles, y yo sigo recurriendo a Celtica Hispana para sacar información. También, si me acuerdo de otras asociaciones, que mal estoy hoy con el CC y el SESEO, y que recurro a ellas habitualmente, pues lo dejaré en la cajita de descripción también. Ahora que Celtica Hispana pues se ha disuelto, pues estoy haciendo mis pinitos por mi cuenta, reconstruyo términos que me resultan de utilidad en celtibérico, pero claro, pues ahora estoy escribiendo mis propios ritos, mis propias oraciones, estoy cambiando algunos dioses que Laura incluyó en los ciclos estacionales, que eran dioses que eran más cercanos a ella cuando escribió los ritos, y yo a lo mejor los cambio por dioses más cercanos a mí. También he hecho un juramento a Lubus, ahora Lubus es mi patrón al menos durante un año, vamos a ver si esto funciona, él y yo, y si todo va bien, pues a lo mejor extendemos el juramento a otro año o a un periodo más largo. Entonces, pues eso, sigo usando la tradición de Celtica Hispana, pero ahora tengo que seguir rellenando cosas que la tradición no había llegado todavía a ellas por mi cuenta. Y tampoco me va tan mal. Lupus la verdad es que mete caña en eso de que no te hagan los demás el trabajo. Y respecto a por qué elegí esta religión, sin mitos y nada, pues ya lo dije, por mis ancestros, literalmente yo creo que, aunque nuestros ancestros de por sí no lo supieran,
El culto a los ancestros empezó por la creencia de que se ejercía culto a los ancestros para mantenerlos vivos en otro mundo. Desde aquí, con nuestro culto. Puede que lo supieran o pueden que no, pero esa es mi creencia de cómo empezó y es mi creencia de cómo es a nivel teológico y filosófico. Entonces, creo que ya hay gente que hace eso pues por grupos genéticos, por grupos geográficos, por grupos religiosos, por grupos culturales. Creo que hay gente que hace eso con los romanos, creo que hay gente que hace eso con los griegos, que hace eso con los mexicas, los aztecas, que hace eso, bueno, el sintoísmo sigue vivo en Japón, el vudú sigue vivo en África y ha derivado también en otras cosas más sincréticas como el vudú haitiano. Creo que ya hay bastante gente que hace eso con distintos grupos y que esta época, la Edad del Hierro y la península ibérica en general y los celtas de la península ibérica en particular están bastante abandonados. Entonces, creo que es lo mejor que puedo aportar como creyente, habiendo tenido la posibilidad de elegir la religión que me diese la gana, que es algo que mucha gente no ha tenido en la historia. Y creo que eso además me ayuda a valorizar esa parte y ese periodo y esas raíces de nuestra cultura y nuestra historia que no se dan y que son importantes en muchas cosas. Y creo también que los dioses me han llamado a hacer esto. Creo que eso lo llevaban, si acaso, los sacerdotes o líderes religiosos que guiaban a la tribu en ciertas liturgias que eran más grupales, más sociales, y eran ellos los que entendían el por qué y para qué. Pero como ahora no hay sacerdotes, hay grupos, y esos grupos tienen sacerdotes o druidas, que no había druidas en la península ibérica, pero bueno, estamos en una época moderna, y mientras no se mienta y se acepte que ese druidismo es algo completamente moderno, que no viene de las escuelas druídicas de la Galia y de Irlanda, aunque el druidismo de ahora tampoco viene de esas escuelas druídicas, evidentemente, pues me parece perfecto. Como ya no hay sacerdotes sociales, solo de grupos reducidos de creyentes, pues creo que esos sacerdotes harán su función y a mí aún así me han llamado porque no es suficiente. No tenemos una península entera de sacerdotes como antiguamente, ¿vale? Ni tampoco nuestros soldados están levantando el fusil en nombre de Netón y de Cosus, ¿vale? Entonces, creo que es importante y por eso lo hago. ¿Seguiré siempre en esa religión? No lo sé. Creo que sí. No creo que algún día decida que me voy a hacer romano. De hecho, lo intenté una vez. Y es verdad que la religión romana me atrae mucho, pero el culto a los ancestros con los romanos me cuesta mucho porque me caen muy mal. Pero bueno, sí, esa es la historia de cómo llegué a este punto, de cómo estoy ahora y de por qué lo hago. Ahora, pues os dejaré los links en la cajita de descripción. Por favor, dadle a like si os ha gustado el vídeo y o la temática. Si no os ha gustado, me parece muy respetable, pero no le deis a dislike, cabrones, que me echáis para atrás. Suscribíos si queréis estar al día de nuevos vídeos. Si creéis que esta información puede ser de utilidad o interés para conocidos, amigos y contactos, pues podéis compartir el vídeo, exponerme y hacer que pase la vergüenza de mi vida, que ya la estoy pasando hablándole a una puta cámara. Sé que no se lo cree nadie, pero soy muy vergonzoso. Tuve que superar la vergüenza apuntándome a teatro, así que sí. Muchísimas gracias por ver este vídeo, muchísimas gracias por vuestra santísima paciencia. Que los de Woi Yutane de Woi os guarden a todos y adiós.